Gloria a Dios. Mis hermanos, les invito a que abran conmigo sus Biblias al libro de Salmos, capítulo 1. Y cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Salmos, capítulo 1, vamos a estar leyendo todo el capítulo, versículos 1 al 6. Aleluya. Gloria a Dios. Un salmo muy conocido, un salmo a la cual muchos tienen memorizados. Y hoy vamos a meditar en ello y pedirle a Dios, como ya hemos hecho, que Él nos hable. ¿Lo tienen? Salmos capítulo 1, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero no así con los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El mensaje de hoy, iglesia, le he puesto de tema: el hombre bienaventurado. Digan conmigo: el hombre bienaventurado. Hermanos, en este salmo encontramos a dos personas con dos caminos y dos destinos: el hombre piadoso y el hombre malvado. Un hombre que prospera en todo lo que hace y el otro hombre que perecerá para siempre. Y solo uno de ellos, como veremos, es bienaventurado por Dios, mas el otro hombre será destruido por Dios. El pasaje comienza diciendo: bienaventurado el varón. Digan conmigo: bienaventurado el varón. Esta palabra bienaventurado en el hebreo es una palabra que se dice ashre, y significa feliz. Significa una persona contento, una persona alegre, alguien que está satisfecho en Dios. Esta palabra bienaventurado, aquí en este versículo, esta palabra bienaventurado, ashre, es un sustantivo que está en el singular y en algunos versos está en el plural. Y en este versículo que aquí encontramos en Salmo 1:1 está en el plural. Y eso es muy tremendo y muy bueno, porque nos enseña que el hombre justo no solo es bendecido una vez, sino pluralmente es bendecido muchas veces en el Señor. El hombre que camina con el Señor será bendecido infinitamente y eternamente. No solo una vez, sino cada día de su vida es bendecido por Dios. Aquí está hablando de una bendición, no solo de una vez, sino de muchas veces. Se refiere, mis hermanos, a una felicidad en el Señor que continúa sin importar qué es lo que está pasando en el mundo o en nuestra vida externa. Esta palabra, bendecido es por Dios, no es una bendición que ocurre solo en un momento, sino son muchas felicidades, muchas alegrías y bendiciones que se repiten una y otra vez a lo largo de la persona que está caminando en justicia y en rectitud. Es por eso que en la Biblia, en las Américas, aquí en el Reina Valera dice bienaventurado. Pero en la Biblia las Américas dice: oh, cuán bienaventurado es. Eso es lo que el salmista quiere dejarnos entender. Que el hombre que camina en santidad, que camina conforme los caminos del Señor, será bendecido hoy, mañana y para siempre. Yo no sé si tú quieres las bendiciones de Dios,
pero yo quiero esa felicidad y ese gozo y esa alegría en el Señor los restos de mis vidas, los restos de los días de mi vida, mis hermanos. Y la pregunta de este mensaje es, ¿quién es el hombre bienaventurado? ¿Quién es el hombre bienaventurado? Muchos agarran un nuevo carro y dicen, yo soy bendecido por el Señor. Y no te digo que no sea una bendición del Señor, pero vamos a ver que eso es no lo que el Señor se está refiriendo aquí. Muchos dicen, yo agarré una casa o soy millonario, soy bendecido por el Señor. Déjame decirte que el que tiene $1 millón, que el que no tiene nada, el que tiene 0 o no tiene propiedades o carros lujosos, si tiene a Cristo, es bendecido por Dios. La bendición de Dios no se basa en algo material, en algo físico, en algo de la creación, sino se basa en Dios. ¿Quién es el hombre bienaventurado? ¿Cuáles son las acciones del hombre bienaventurado? ¿Y cómo podemos nosotros ser bienaventurados por Dios? ¿Quieres tú la bendición de Dios, mis hermanos? ¿Quieres tú esa alegría y paz que sobrepasa todo entendimiento? Cristo Jesús dijo, mis paz os doy, no como la da el mundo. Mis hermanos, hay gozo, bondad, alegría. El fruto del Espíritu es la bendición del Señor. ¿Cómo podemos nosotros ser bienaventurados por Dios? Punto número 1, mis hermanos. El hombre, el que quiere ser bienaventurado, el hombre bienaventurado no camina en el consejo de malos. Miren lo que dice el versículo. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos. El hombre bienaventurado primeramente es aquel que no anda o camina en el consejo de los malos. Esta palabra, mis hermanos, hebrea, en otros versículos también se traduce consejo como instrucción. El hombre bienaventurado no sigue la instrucción de los malos, no sigue el propósito de los malos, no sigue el plan de los malos, no sigue la cultura que está en contra del Señor, sino sigue la instrucción de la palabra de Dios. El hombre que Dios bendice es aquel, mis hermanos, que no camina, no practica, no participa de la instrucción, propósito o los planes del malvado. Quiero que veamos un ejemplo de alguien que sí participó del consejo maligno y terminó para su perdición. La palabra se cumple. Miren lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 22. Solo váyanse en sus Biblias un poco a la izquierda y encontrarán Segunda de Crónicas, capítulo 22. Y quiero que leamos versículos 1 al 4. Había un rey de Judá que se llamaba Ocosías, el cual siguió el consejo malo y no el consejo bueno. Y veamos cuál fue su fin. ¿Lo tienen? Dice, los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó. Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalia, hija de Omri. También él anduvo en los, ¿qué dice ahí? Los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase, ¿qué? Impíamente. Este rey estaba recibiendo consejo de su propia madre, el que le estaba mal aconsejando. Estaba diciendo que hiciera lo malo ante los ojos de Dios. Y miren lo que fue su fin. Versículo 4. Hizo pues. Él hubiera sido bienaventurado si ahí hubiera dicho no. El poder de una palabra, simplemente si hubiera dicho que no, hubiera sido bienaventurado.
Muchos de nosotros nos perdemos la bendición de Dios por un simple sí y por un simple no. Y miren lo que dice. Versículo 4. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su ¿qué? Para su perdición. Vayan conmigo, mis hermanos, a Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Y quiero que veamos el versículos 10 al 15. Proverbios es una carta que Salomón escribió a su hijo. Y miren lo que le está diciendo de una forma muy tierna, pero fija. Proverbios 1:10 dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si ellos te dicen, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechémonos sin motivo al inocente, les dice, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Dice, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. ¿Qué le dice su padre? Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Aquí vemos que había un joven que tenía amistades que les estaba diciendo, robemos, entremos a esta casa, lo vamos a despojar y todo lo que alcanzaremos será para nosotros. Pero el Salomón le dice, hijo mío, no los escuches, no andes en caminos con ellos. Si quieres ser bienaventurado, ignora el consejo maligno. Ignora las instrucciones de aquellos que te dicen que hagas lo contrario de la palabra del Señor y serás bendecido por Dios. Pero el que hace caso al consejo maligno, tienes por asegurado tu fin, que será destrucción. Mucha gente te dirá, robemos. Quizás alguien en el trabajo te dirá, cometamos adulterio. Quizás alguien te dirá, acuéstate conmigo. Jóvenes, los que tienen novios, novias, acuéstate conmigo. Alguien te dirá, bebe esto que te hará bien. Consume esto y hará que te olvides de todos tus problemas. Matemos a esta persona. Falsifiquemos estos números para tener más dinero. Si alguien te dice eso, te está aconsejando. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer, mis hermanos? Si quieres ser bienaventurado por Dios, tienes que decir que no. No les hagas caso. Algunos te dirán, no les hagas caso a tus padres. Nada va a pasar. Nadie nos va a ver. Etcétera, etcétera. Muchos consejos malignos que el mundo te dirá. Pero no, mis hermanos. No podemos participar de ellos si es que queremos ser bienaventurados por Dios. El hombre bienaventurado no hace conforme a esos consejos. No camina y anda conforme al consejo de los malos. Ocosías siguió la instrucción, siguió el plan, siguió el propósito de alguien maligno y vemos que pereció. ¿Cómo podemos ser hombres, personas, mujeres bienaventurados? No camines, mis hermanos, en el consejo de los malos. Punto número 2. El hombre bienaventurado, el que quiere ser bendecido por Dios, tampoco se detiene en el camino del maligno. No se detiene en el camino del maligno. Miren lo que dice el versículo 2. Regresando a Salmos capítulo 1, versículo 1, dice, no, ni estuvo en camino de, ¿qué dice? De pecadores. Me gusta cómo mejor lo tiene la Biblia en las Américas porque está un poquito más preciso. La Biblia en las Américas lo dice, no se detiene en el camino de los pecadores.
Es decir, que el hombre bienaventurado no pone pie en el camino malo. Muchos andan con un pie aquí y un pie allá. El hombre bienaventurado no tiene un pie aquí y un pie allá, sino ambos pies están en el camino del Señor. Aquí vemos una progresión descendente. Noten que primeramente que dice caminando, no camina o anduvo en el consejo de malos, pero ahora vemos que se está parando en el camino malo. Aquí vemos una progresión. Primero lo escuchó y ahora se está parando en el camino malo y no quiere sacar su pie de allí. Hermanos, alguien, cuando tú vas y pecas, primeramente empieza con un consejo. Comienza al escuchar algo, pero ahora se convierte en una realidad cuando pones pie en ello y te detienes en ello. Es decir, es alguien que está parado en pie en pecado. Tal persona que se detiene en el pecado, se para en el pecado, está en el pecado. En el otro lado está deteniendo su vida espiritual. Está poniendo a un lado su vida espiritual, está descartando sus bendiciones en el Señor por algo que durará solo 5, 10, 15 minutos. Y se está perdiendo una plenitud de bendición sobre bendición en el Señor. Déjame decirte que el pecado no vale la pena. Te costará las bendiciones de lo alto por andar en pie en ello. Adán y Eva se perdieron el jardín, algo hermoso, por pecar. Pero vemos que José, por no seguir el consejo de la esposa de Potifar, recibió el reinado en segundo de lugar de todo Egipto. Hay bendición cuando tú haces lo correcto, pero hay perdición cuando decides hacer lo malo. Tal persona que está en pie en lo malo, piensa que se está disfrutando el tiempo, piensa que está recibiendo algo, pero no sabe que lo está perdiendo todo. Déjame preguntarte, ¿estás haciendo algo ahora mismo, mis hermanos, en tu vida actual, en tu vida presente, a cambio estás perdiendo tus bendiciones? Muchos por el COVID han puesto a un lado su vida espiritual y se han enfriado. Muchos. Por las riquezas, muchos por el afán a tener más cosas, olvidan su relación con el Señor. Por un hombre o una mujer, muchos han dejado a un lado su vida espiritual. Y ahora están en pie en el camino de maligno, detenidos, aprisionados por tal cosa o persona. Mucha gente, mis hermanos, se detiene y permanece en el pecado por años, por lo cual por años pierden bendiciones. Las bendiciones de Dios vienen cada día. Cada día que no estás caminando en el Señor, ese día pierdes bendición del Señor. Y muchos han estado en pie en el pecado por años, por lo cual te has perdido años de bendición. Te pregunto, ¿cuántos años te ha robado ya Satanás de bendición en el Señor por tú no querer obedecer lo que la Biblia dice? ¿Cuántos años de bendición, meses de bendiciones nos hemos perdido por no hacer lo correcto, mis hermanos? 5 meses, 2 años, 9 años, 25 años. Personas que llevan 30 años en el Evangelio, 50 años o han nacido en el Evangelio y aún no han cambiado. Eso es perderte las bendiciones del Señor. Un hombre bienaventurado no se detiene en el camino maligno, no mantiene su pie allí, sino que huye de allí. La otra vez Lucas estábamos afuera y puso su pie en un puño de hormigas, ¿verdad? Estaba jugando y no sabía y puso su pie ahí. Pero él no se quedó allí.
Tenía 2 años, pero supo suficiente no quedarse allí. Dijo, ¡au! Y se fue a correr. No dejó su pie allí. No siguió parado allí, sino que huyó. Mis hermanos, tú tienes que huir. Tienes que correr por tu vida. Así como lo hizo José, correr por tu vida. Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Corre por tu vida. Tú dirás, pero yo soy fuerte. Sansón fue el más fuerte y aún falló. Tú dirás, pero yo ahorita soy fiel. David fue fiel y falló. Tú dirás, pero yo soy sabio en el Señor. Salomón también fue sabio y cayó. La respuesta es huir y correr del camino maligno. No quedarte en pie y decir, yo soy fuerte en el Señor, yo voy a poder resistir. No, mis hermanos, la palabra dice, huye por tu vida. Quítate del camino maligno y sigue la rectitud en el Señor. Punto número 3. El hombre bienaventurado no se sienta en silla de escarnecedores. Miren lo que dice el pasaje. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Noten este ciclo que comenzó. Primero comenzó con un consejo. Luego él puso pie, pero ahora se está sentando en el pecado. Así le pasa a muchos. Comenzó con escuchar algo, pusieron pie en ello y ahora están sentados en ellos y ya no están aquí. Así es como Satanás destruye a alguien. Así es como Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El pecado siempre comienza con un toquecito, un mal consejo. Luego pones mano a obra y te detienes en ello, pones pie en ello, hasta que por fin te sientas y descansas en ello. Vemos una gran decadencia. El hombre malvado camina en pecado, se detiene en el pecado al punto que descansa en el pecado. Se convierte en algo cotidiano y normal para él. Y se siente y descansa en ello cuando deberíamos de sentarnos y encontrar nuestro descanso y satisfacción en Cristo. Nosotros podemos descansar porque estamos en Cristo. Nos podemos sentar porque estamos en Cristo. Pero hay muchos que están sentados y descansando en el camino maligno. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Para muchos el pecado se convierte en su residencia permanente, que descansan en ello. ¿En dónde descansas tú? ¿En dónde te sientas tú a paz en tu hogar? Pero hay muchos que se han sentado y permanecido en el pecado y dicen ser creyentes. El mundo será el mundo y el mundo no puedes esperar nada más del mundo, pues están muertos y perdidos. Por eso tenemos que predicarles a Cristo. Pero el que dice ser creyente anda en camino de rectitud y no en el camino maligno. Si tú, mi hermano, dices ser cristiano, camina en rectitud. Abandona y quita tu pie, de lo cual te lastimará. Hará que pierdas la bendición y por fin tu perdición. Sigue al Señor. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. El que practica, o mejor dicho, el que permanece, el que disfruta, el que goza del pecado, es del ¿qué? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Un predicador
ya no me recuerdo su nombre, pero él dijo, si tú dices ser cristiano, pero sigues en adulterio, sigues robando, sigues falsificando números para obtener más dinero o placer, si sigues odiando a la gente, él le hizo esta pregunta a su congregación, entonces, ¿de qué te salvó Dios? Si tú dices, Dios me salvó, pero andas en adulterio, fornicación y en pecado, entonces, ¿de qué te salvó Dios? Si una persona fue rescatada y salvo, es porque ya no está allí. Cuán bienaventurado es la persona, el hombre, que no se sienta en el pecado, ni pone pie en ello, ni escucha esos consejos, sino que camina en el Señor. Tú, mis hermanos, tienes que pararte de donde estás cómodamente. De tanto practicar un pecado se puede convertir tan cómodo y cotidiano, al punto que, como dice Efesios, tu corazón se pone duro. Hay muchos, ¿verdad? Cuando tú haces muchas obras con tus manos, aquí se pone todo tieso, punto que ya no lo sientes. El corazón se puede endurecer de tanto pecar, al punto que te haces insensible a Dios. Tienes que pararte de ese camino, quitar tu pie de allí, dejar de escuchar tales cosas. El pecado se escucha tan dulce, tan suave. Proverbios 5 y 6 dice que es como un vino que cae tan dulce, pero de repente es tan amargo como el ajenjo, que te mata y te destruye. Romanos capítulo 3 dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Jóvenes, apártense del camino maligno y sigan a Cristo, pues los tiempos están cortos. Matrimonios, no se engañen a sí mismos, sino sigan al Señor. Hijos, niños, obedece a padre y a madre. Cuando tus amigos te dicen, no les hagas caso, no hagas esto o lo otro, no les hagas caso. Pues la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, y te irá bien y serás de larga vida. Sigamos el consejo de la palabra, que ahí está seguro. Todo otro camino va para la perdición. El hombre bienaventurado, mis hermanos, es aquel que encuentra su delicia en la ley de Dios. Punto número 4, encuentra su delicia en la ley de Dios. El hombre bienaventurado por Dios, el que prospera en todo, no solo no hace esto, pero también hace otra cosa. ¿Qué es lo que hace? Dice, encuentra su delicia en la ley de Dios. Miren lo que dice el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Digan conmigo delicia. El hombre feliz, el hombre sumamente bienaventurado por Dios, es aquel que ve la palabra de Dios. Estos 66 libros que aquí se encuentran, lo ve, mis hermanos, no como algo aburrido, no como algo cotidiano o algo normal, no como un libro antiguo. No ve esta palabra como una carga o una interrupción a su día. Muchas veces, ¿verdad? Decimos, es hora de leer la palabra. O en la iglesia, la adoración, es hora del mensaje. O a la hora del mensaje, todo el mundo tiene que ir al baño o algo. Esa es la mejor parte. El hombre bienaventurado es el que encuentra su delicia en la palabra. Porque solo la palabra puede cambiar. Cristo Jesús dijo, santificados con la verdad, tu palabra es la verdad. Eso es lo que hará que cambiemos nuestro rumbo de vida. Hará que cambiemos nuestras actitudes, nuestros motivos.
y los hará todos piadosos y santos en Cristo Jesús, a través del poder del Espíritu Santo. El hombre bienaventurado encuentra su delicia en la ley de Dios, no en el pecado contra Dios. La persona piadosa no tiene una Biblia llena de polvo. ¿Por qué? Porque en ella medita día y noche. El polvo no se puede acumular en tal Biblia. Si tú ocupas y usas tu Biblia cada día, el polvo no la puede llenar. Muchos quizás ni saben dónde están sus Biblias en la casa. Mis hermanos, que así no sea. No solo del pan vivirá el hombre, dijo Cristo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchos de aquí hemos comido ya 3 veces hoy. Al terminar la iglesia vamos a ir a un restaurante o comer en algún lugar. Ya lo tienen listo, ya lo tienen preparado. Pero ¿qué de la palabra de Dios a la cual está la verdadera delicia? Salmo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es imposible guardar el camino santo y permanecer en el camino que lleva hacia Cristo, la puerta segura. Es imposible caminar en ese camino de la rectitud sin la palabra. Porque mientras cargas tu cruz y sigues en ese camino, créeme que Satanás, como una corriente que va al opuesto, hará todo para quitarte de ese camino, por lo cual necesitas la espada de Dios para pelear, para luchar y guerrear y seguir avanzando a pesar de toda esa presión que Satanás va a estar tirando, esos dardos y demonios satánicos atacando tu vida. ¿Cómo puedes tú permanecer en el camino si no tienes la espada del Espíritu? Es imposible. El creyente que dice estoy bien en el Señor, pero no medita en la palabra de día y noche, está mintiendo. Es imposible. Yo no lo digo para engrandecerme, no, de ninguna manera. Yo tengo muchas fallas. Solo pregúntale a mi esposa y mis hijos. Leer su palabra y meditar en ella día y noche. Y aún hay luchas, aún hay pruebas, aún hay batallas difíciles en la mente, en el corazón. Cosas que Satanás ha plantado en uno, aun cuando aún no era cristiano, y que siguen tan profundas que quieren brotar otra vez. Pero el Espíritu Santo viene y las corta otra vez, para que tú no te des y te entregues a ellas una vez más, sino que sigas al Señor. Tenemos que meditar en la palabra, encontrar nuestra delicia en la palabra. También dice aquí, meditar en ella. Meditar en la palabra implica más que leerla. No solo leer la Biblia. Muchos nos leemos la Biblia y nos quedamos dormidos. No es solo de leerla. Meditar en ella. Aquí no dice leerla. Para meditar en ella la necesitamos leer, pero leer no es el fin, es meditar en ella. ¿Cuántos de ustedes cuando van a comer un plato delicioso, te vas a un restaurante de fajita, ¿verdad? El viernes fuimos a comer con el grupo, los llevamos a comer para agradecerles por todo lo que hacen. Y todos ahí masticaron su comida. Nadie se lo tragó así nada más. Si te lo tragas así nada más, número 1, te vas a ahogar. 2, no lo vas a disfrutar. Cuando la palabra dice meditar en ella, no solo dice léela. No. Saboréala. Medita en ella. Leerla una y otra vez. Espíritu Santo, guíame, enséñame. ¿Qué es lo que tú quieres decir con esto? Leerla de mañana y cuando te vas al trabajo, meditar en ello. Y mientras meditas en ese versículo, créeme que Dios te va a revelar muchas cosas. Créeme que Dios te va a enseñar tantas cosas. Y eso te ayudará a meditar en la palabra y decir, oh, cuán
dulce es tu palabra, oh Dios. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14. Cuando lo tengan, digan amén. El hombre bienaventurado no solo no camina en el camino maligno, sino que su delicia la encuentra en la palabra. Tienes que desarrollar una delicia para Dios a través de su palabra. Miren lo que dice Deuteronomio 17:14. Miren qué instrucción Moisés le da a Israel al tener un rey. Les dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te dé, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al rey que Jehová tu Dios que escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano, ¿verdad? Cuando Israel quería tener un rey, Dios le dijo que yo lo escogeré. Pero miren qué instrucción Dios le da al rey al que él escogiere. Miren lo que dice el versículo 19. Dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, ¿qué dice? Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Por qué lo tenía que hacer una copia? Miren, le dice el 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su ¿qué? De su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Noten lo que el rey tenía que hacer. Tenía que copiar literalmente estos 5 libros del Pentateuco y leerlo los restos de sus días, cada día. ¿Para qué? Para que así no se enaltezca, para que así él permanezca en el camino, para que así él haga lo bien y prolongue sus días. Ese es un principio para nosotros seguir. ¿Quieres caminar y no desviarte del camino? Encuentra tu delicia en la palabra y medita en ella día y noche. Y déjame decirte que tú serás una persona humilde. Serás una persona piadosa. Serás una persona que puede aconsejarle a otros correctamente. Serás alguien que puedes dar palabra de aliento a alguien. Serás alguien, mis hermanos, que sabrá qué hacer en los momentos difíciles. Sabrás qué hacer. Porque has meditado y Dios te ha hablado y te ha enseñado a través de su Espíritu Santo. Tenemos que seguir al Señor. Cuando lees Primera y Segunda de Reyes, ¿cuántos de ustedes han leído Primera y Segunda de Reyes? No es un libro bonito. Comienza bonito con Salomón y la construcción del templo. Oh, pero es la única parte bonita, porque de ahí todo empieza a caer. Les aseguro que a excepción de un puño de reyes, a excepción de un puño, muchos de ellos no hicieron lo que aquí está escrito. Por lo cual sus reinados no duró. Por lo cual Dios no los apoyó. Por lo cual fueron conquistados y destruidos por otras naciones. La palabra se cumplió. Hicieron caso muchos de ellos al consejo incorrecto, como hizo Ocosías. Si tú quieres vivir eternamente, tenemos que hacer lo que la palabra nos pide y nos manda. Miren lo que el rey David dijo en Salmos 19. Que tu
actitud o que tu corazón sea así. Miren lo que dice Salmos 19, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué dice ahí? Convierte el alma, o sea, la transforma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al ¿qué? Al sencillo. Wow, la palabra te puede dar a ti mucha sabiduría. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Saben? Uno siempre dice, yo quiero escuchar la voz de Dios. Quiero escuchar la voz audible de Dios. John Piper dijo, si quieres escuchar la voz audible de Dios, lee la palabra en alta voz y lo escucharás. Porque el Espíritu Santo es el que lo escribió. Y alegrarán tu corazón. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Miren cómo David habla de la palabra de Dios. Él dijo, deseables son más que el oro. Pero muchos cristianos siguen el oro más que la palabra. Dijo, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Hay una canción que dice, yo dejaría cualquier tesoro para estar un minuto más contigo. Amas a Dios de tal manera que tu delicia está en esta palabra, que literalmente tú lo abrazas y lo lees. Y aquí encuentras tu alegría y tu gozo. Muchas personas encuentran sus alegrías en otras cosas que llevan hacia la perdición. ¿Por qué mejor no encuentras tu delicia aquí, que te llevará en bendición sobre bendición cada día de tu vida? No vale la pena, mis hermanos. No vale la pena. Miren lo que dice el versículo 11. El 10 dice, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Gloria a Dios, porque Dios no necesita exhortar a veces. En guardarlos hay grande, ¿qué dice ahí? Galardón. Aleluya. El hombre bienaventurado se aleja del camino maligno, encuentra su delicia en la ley. Punto número 5, el hombre bienaventurado prospera. El hombre bienaventurado prospera. Cuando ves en la Biblia todo aquel que hizo lo correcto, verás que prosperaron. ¿Quieres prosperar? Sigue al Señor. Miren lo que dice el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Jesús, en la parábola del sembrador, dijo, mas el que fue sembrado en buena tierra, dice, este es el que oyó y entendió la palabra, y da fruto por 100, a 60 y por 30 y 30 por 1. Hermanos, si en verdad hemos de ser personas plantadas, como dice aquí, serás como árbol plantado. Si tú y yo de verdad hemos de ser personas plantadas, que tengan raíces profundas dentro de la tierra, necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. Y necesitamos la palabra de Dios, que hace que de nosotros brote fruto. De lo contrario será imposible. Necesitamos que la palabra de Dios caiga en nuestros corazones, mis hermanos. Tenemos que creer en Jesucristo y poner nuestra fe en Él. El pasaje dice, da su fruto a su tiempo. En tiempo tú darás fruto. En tiempo te harás fuerte, pero tienes que seguir en el Señor. Muchas veces le preguntamos a Dios, ¿dónde está la bendición? ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? La palabra dice, en su tiempo. El tiempo es del Señor, no el tuyo.
Tenemos que esperar en Jehová, como dijo el salmista, espera en Jehová, dice. El hombre bienaventurado, su hoja no cae. Mis hermanos, no dice que el árbol no será sacudido. Uno dice, estoy apartado del camino maligno, estoy metido en el Señor y no entiendo por qué me están pasando tantas cosas malas. El pasaje no dice que no será sacudido. El pasaje no dice que ese árbol no pasará por tormentas. Lo que sí dice es que ninguna hoja caerá. Cuando tú estás en el Señor y vengan las aflicciones, pero tu delicia y meditas en la palabra día y noche, créeme que las tormentas van a venir, pero ninguna hoja caerá. Porque Dios está contigo. Porque Dios cuida de los suyos. Miren lo que dice Salmo 121. Salmo 121, versículo 3. Miren lo que Dios dice acerca del justo. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. El hombre bienaventurado sufre aflicciones. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús dijo que el justo, Pablo le dijo a Timoteo que el que quiera vivir una vida piadosa sufrirá muchas tribulaciones. Pero Dios estará con él y ninguna hoja caerá, sino que prosperará. Esta es la vida del justo. Gloria a Dios. Bendición sobre bendición. Fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¡Wow! ¿Cuántos quieren eso? Yo lo quiero. Pero, digan conmigo, pero. El verso 4 dice, pero no es así con los malos, que son como el tamo o como la paja que arrebata el viento. El viento mueve la paja como que si fuese nada. El malvado que escucha el consejo malo, o que pone pie en ello, o que descansa en ello y se deleita en el pecado en vez de la palabra de Dios, tal persona no será bienaventurado. Jamás tendrá satisfacción en el Señor. No prosperará en el Señor, prosperará en las cosas del mundo, pero no en el Señor. Cuando vengan las tormentas, serán llevados con el viento por aquí y por allá. Nunca sentirán el gozo o la paz en el Señor. Nunca estarán seguros ni estables. No darán fruto y nunca prosperarán. Prosperarán quizás económicamente aquí en la tierra, en riquezas, pero nada de eso nos vamos a llevar. Así que eso a lo mejor te puede ayudar aquí, pero allá, ¿en qué te va a ayudar? No te puedes llevar nada. ¿Acaso han visto que ponen el carro de lujo y lo entierran con tal persona? Alguien más se lo lleva. La casa que agarraron, ¿a quién se le va a quedar? ¿A alguien más? Pero lo que te llevas es lo que tuviste en tu corazón, a Cristo Jesús. Sigamos al Señor. El malo no prospera en las obras a la cual el Señor lo llamó a hacer. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. En el juicio de Cristo Jesús, los malos no se podrán parar. Solo los santos, solo los que tienen a Cristo Jesús podrán pararse frente a Él. Pero los injustos, los que siguieron el camino pecaminoso que lleva hacia la perdición, no podrán pararse ante Dios y tampoco tendrán parte en la congregación celestial. Miren lo que dice el versículo 5. Ni los pecadores
en la congregación de los justos. Y por último, versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mis hermanos, sigamos al Señor en verdad. Esta parte el versículo 6 debería darnos temor. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios sabe tu caminar hoy en esta noche. Tú y yo nos podemos engañar entre unos y otros. Tú me puedes engañar a mí como pastor. Tú puedes engañar a tu esposa sin que ellos lo sepan. Jóvenes, niños, tú puedes engañar a tus padres. Tú incluso le puedes engañar al gobierno en falsificar números. Tú puedes engañarle a muchas personas, instituciones. Pero a Dios no lo puedes engañar. Pues Él todo lo ve y en todo lugar está. Por lo cual, en donde quiera que estés, vive para Cristo Jesús. En donde quiera que estés. En el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en tu matrimonio. En donde quiera que estés, haz lo correcto. Aun cuando nadie te ve, Dios te está viendo. Y eso es lo que más importa. Gloria a Dios. ¿Cómo estás viviendo en lo actual? El verdadero creyente prosperará y no menguará. El verdadero creyente seguirá al Señor en las buenas y en las malas. El verdadero creyente sigue al Señor por amor y no por deber. ¿Cuál de estos hombres serás tú? ¿El hombre bienaventurado o el hombre destruido? ¿Seguirás el camino, la puerta que es Cristo, que lleva hacia la vida eterna? ¿O seguirás el camino del malvado, al que lleva a la perdición? ¿Cuál serás tú? ¿El bienaventurado o el destruido? Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra.